Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los padres, especialmente bienvenidos queremos que se sientan así, bienvenidos, que se sientan en su casa, que puedan disfrutar de este programa que está diseñado para los papás. Así que feliz Día del Padre, esperamos que puedan disfrutar y lo mejor de todo, que podamos llevarnos algo a casa, que hoy no regreses a tu casa como entraste en esa puerta, sino que puedas salir hoy transformado, que tu mente Dios pueda hablarte a ti hoy. Así que quisiera comenzar con un verso, que está en el Salmo 112 del 1 al 2, y dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Pero no se queda ahí, sino que continúa y en el 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y quisiera que pudiéramos orar y profundizar un poco más en esto. Padre, gracias porque estamos aquí hoy, Señor, con un corazón deseoso de aprender de lo que tú tienes hoy para nosotros. Te ruego porque nos hable, Señor, y que podamos tener, cada uno de los hombres y cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos tener un corazón dispuesto a escucharte, Padre. Por favor, háblanos, que no salgamos como venimos, Señor, que podamos salir diferentes, que podamos salir con un reto de honrarte y de glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre, que podamos disfrutar de este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, de nuevo, ese verso dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Algo muy interesante y que quiero que pueda quedar claro, y es que desde el principio Dios ha tenido un diseño para la familia. Dios tenía una estructura, Dios tiene una estructura para la familia. Y esa estructura, vamos a decir que es como un reloj de los suizos, un reloj suizo. Ustedes sabían que los relojes suizos son considerados, o eran considerados antes, no sé ahora, pero son considerados los mejores relojes del mundo. ¿Y saben por qué? Por su precisión y por su calidad. Ahora pues hay unas ciertas reglas que ellos en Suiza te venden el nombre que fue hecho en Suiza, ¿verdad? Aunque haya sido manufacturado en China y le hayan puesto otras cosas. Pero la cuestión es que tiene que tener 50 y 50 de suizo y de otra cosa. Entonces ya no son los mejores del mundo para mí. Así que, pero la cuestión es que la familia, Dios la constituyó así, con una estructura como los relojes suizos. Si un reloj suizo, uno de sus engranajes está mal colocado, está mal puesto, ustedes saben que pueden ocurrir dos cosas: que ese reloj tú lo cojas y, ok, no sirve y lo tires a la basura. O dos, que ese reloj funcione, pero que no dé la hora correcta. No dé la hora que tiene que dar. Puede adelantarse o puede retrasarse. Y es así como la familia. Dios nos dio a nosotros los hombres, y hoy vamos a hablarle a los hombres, y quiero que pongas atención, porque Dios nos puso en una, vamos a decir, una situación, con un privilegio que tenemos. Tenemos un privilegio de poder estar en nuestra familia como la cabeza. Dios nos dio ese privilegio de poder ser la cabeza, y esto no quiere decir que nuestra esposa está allá, no, que tenemos nosotros la responsabilidad delante de Dios. Delante de Dios vamos a responder, no es nuestra esposa la que va a responder de la educación de nuestros hijos, de qué sucedió con nuestros hijos. Somos nosotros los hombres que vamos a estar delante de Dios.
Y Dios nos va a preguntar, ¿qué pasó con el hijo que te di? ¿O qué pasó con los hijos que te di? No, es que mi esposa, no. ¿Qué pasó? Te lo estoy preguntando a ti. Es como cuando en el huerto del Edén, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? No, la mujer que... No, es a ti, es a nosotros. Dios hizo ese diseño perfecto, esa estructura, la hizo para que trabajara de la manera correcta. Y muchas veces, lastimosamente, el mundo está tratando de que esa estructura no lleve la estructura que Dios quiere. Entonces, hoy queremos hablar a los hombres, quiero que podamos poner atención. La verdad es que muchos hombres hoy en día creen que con el simple hecho de proveer, de tener un dinero, darles regalos a los hijos, darles lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren, muchos hombres piensan que eso es suficiente. Y te voy a decir, eso es una mentira que Satanás ha querido que creamos. Ahora, con esto no estoy diciendo que no es tu deber, que no es tu deber proveer. Es nuestro deber proveer, es nuestro trabajo venir y ayudar y darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Pero no es lo principal, no es lo mejor que tú puedes dar. Y eso lo vamos a ver cuando tú te enfocas en lo material y le estás enseñando a tu hijo algo. Le estás enseñando a tu hijo que se enfoque en lo material. O le estás enseñando a tu hija que disfrute lo material. Así que no nos equivoquemos. Dios, el deseo de Dios es que nosotros podamos ir más allá y que cumplamos nuestro rol, lo que nos toca a nosotros. Y quisiera que pudiéramos leer Proverbios 14:26. Dice, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Lo leeré de nuevo. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Y yo no sé si se han fijado, pero yo he leído dos versos que hablan sobre el temor de Dios. Y podrías decir, ok, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es temer a Dios? ¿Es que yo tenga miedo? Y te voy a decir, hay dos posibilidades. La primera es, si tú no has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal, debes tener miedo. Debes tener miedo al juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está irado por el pecado. Y dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo somos pecadores y merecemos, dice la Biblia, merecemos morir. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia, porque por causa del pecado nosotros merecemos morir. Dice que todos aquí somos pecadores. Pero tú me vas a decir, no, pero yo hago cosas buenas. Yo soy bueno, yo le doy a los pobres, o yo cuando me acuerdo que alguien tiene necesidad, yo le doy. Bueno, yo te voy a decir, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:23 es claro, todos han pecado y están destituidos, están fuera. Cuando alguien es destituido es que lo sacan. Estamos fuera de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si la ira de Dios está para conmigo, está en contra de mí? Bueno, gracias a Dios, Él tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que muchos de ustedes
han escuchado ese verso, lo han escuchado, lo han repetido, lo han dicho. Mi pregunta para ti hoy es, ¿tú crees eso? ¿Crees lo que está en ese verso? ¿Crees que Dios envió a su Hijo a morir por ti? ¿Crees que Él pagó tus pecados en la cruz de una vez y para siempre? Porque fue una vez y para siempre que Jesús murió. Pero yo tengo que hacer algo más. No, Jesús lo hizo en la cruz. Vamos a ver, Hebreos 10:12 dice, Jesús murió una vez y para siempre. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Fue una vez y para siempre. Así que yo te digo, lo que tú tienes que hacer es reconocer que eres pecador, reconocer que no puedes hacer nada. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Efesios 2:10. 2:10. No es por obras. Lo que tienes que hacer es simplemente depositar tu confianza en Jesucristo como tu Salvador personal. Decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, yo reconozco que he pecado, que he violado tus leyes, que he pecado contra ti. Y yo reconozco que Jesucristo murió por mis pecados, que murió en esa cruz y que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Y dice la Biblia, si tú crees eso, tú tienes vida eterna y ya no hay condenación, ya no hay más condenación. Jesucristo es el único camino, no hay otro lugar. Dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es nadie. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede alcanzar la vida eterna si no es a través de Jesucristo. Así que yo te digo hoy, ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir la condenación de Dios? ¿O estás dispuesto a recibir su amor incondicional? Ese amor que Dios te dio a través de Jesucristo. Porque dice la Biblia también que si tú no lo recibes, dice, si tú no lo recibes, ya has sido condenado. Porque no has creído en el nombre del Hijo de Dios. Así que padres y madres y todos los que están aquí, si tú no has depositado tu confianza en Jesucristo, la opción del temor, del castigo de Dios está ahí. Ahora, en cuanto a nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo, los que hemos creído que Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz y que le hemos dicho, Señor, aquí estoy. Soy un pecador y yo te acepto como mi Salvador personal. Ahí es otra cosa, ahí es cuando entonces el temor se transforma de un temor de terror a un temor de obediencia. Es cuando realmente el hombre que teme a Jehová busca hacer su voluntad, busca hacer lo que Dios quiere que haga. Y en el caso de nosotros como hombres, nuestro deber, nuestro trabajo es hacer la voluntad de Dios primeramente. Es primero reconocer nuestro estado de maldad, nuestro estado de pecado y poderle decir, Señor, yo no puedo, yo solo no puedo, necesito de ti, necesito tu ayuda en humildad. Se requiere fe para creer en el sacrificio que hizo Jesucristo. Porque es por fe, solamente por fe, en creer en ese sacrificio. Así que, al buscar entender, ¿verdad?, el temor de Dios, y quiero que pudiéramos leer Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor a Dios, el temor de Dios, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Es decidir hacer su voluntad, es decidir no seguir pecando, aborrecer el pecado. Yo no sé hoy tú qué es lo que estás haciendo. Yo no sé hoy
¿Cuál es tu situación? Yo no sé hoy si estás siendo infiel a tu esposa. No sé si estás siendo infiel a tu familia. No sé si estás siendo infiel a tus hijos. Pero Dios te está diciendo, hoy es el día de tu redención. Es el día que tú tienes la oportunidad de decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y arrepentirse de tus pecados, ¿sabes qué es? Es dejarlos, darle la espalda, cambiar tu rumbo. Decirle, ni siquiera decirle a esa mujer con que tú estás hoy, que no es tu esposa. Bloquéala, no le digas nada, simplemente huye. Porque Dios te está diciendo, yo aborrezco tu pecado, yo aborrezco lo que estás haciendo, yo aborrezco lo malo que estás haciendo. Y cuando yo decido aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, no puedo seguir en pecado, no puedo estar aparentando algo que Dios quiere que deje. Dios te está diciendo hoy, no es casualidad que tú estés hoy aquí, no es casualidad que tu hijo te haya invitado, no es casualidad que tú hayas decidido venir, es porque Dios tiene un propósito para ti hoy. Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere que cambies tu manera de vivir, quiere que dejes el pecado y que lo ames, que lo busques, para que Él haga la obra en ti. Él quiere hacer una obra en ti. Pero Dios no te va a obligar. Dios no te va a doblar el brazo, no te va a torcer el brazo. Él quiere que tú tomes la decisión de decirle, Señor, aquí estoy. Soy un pecador. Pero quiero de hoy en adelante reconocerte en todos mis caminos. Quiero de hoy en adelante servirte y ser un hombre nuevo. El hombre que tú quieres que yo sea en mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para los que están a mi alrededor. Ese es el hombre que Dios quiere hoy para ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a dejar a un lado tus placeres? Te digo, obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios no es algo que te va a traer felicidad, no. Si alguien te dijo que obedecer a Dios es cachú, no. No es un cachú, no. Obedecer a Dios es difícil porque tienes que mantenerte firme. Tienes que ser un hombre de valor, un hombre que decide dejar de pecar o que decide simplemente obedecer a Dios. Que pide perdón, que dice, Señor, me arrepiento. Así que yo creo que cada uno de nosotros, al entender el temor a Dios, al entender el temor de Dios, deberíamos buscar conocer el rol, el propósito que yo juego en mi hogar. Debería conocer y asumir mi responsabilidad como padre de la manera que Dios quiere que lo haga. No a la manera que yo creo que es lo correcto, o no es a la manera que el mundo cree que es lo correcto. Esa es la manera que Dios dice a través de su palabra. ¿Sabes qué sucede cuando tú y yo no hacemos, no ejecutamos el rol que Dios tiene para nosotros? Simplemente causamos desequilibrio. ¿Recuerdan el reloj? Si ese reloj, su engranaje no está en el lugar correcto, va a ser desechado o va a ser un reloj que no va a ser confiable. No puedes confiar en un reloj que se atrasa o que se adelanta. Así es con nosotros. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, si tú no estás tomando el rol que Dios te ha dado como hombre, como cabeza en el hogar, no eres confiable, porque no le das seguridad a tus hijos. Así que quiero que podamos leer Efesios 6:4, que dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No hagan enojar a sus hijos. Y sabes, cuando tú no estás cumpliendo tu rol en el hogar, ¿sabes lo que causa? Enojo a tus hijos. Aunque tú les estés dando
todo lo que ellos quieren, todas sus necesidades materiales, ropa, abrigo, el Xbox, el Play 5, lo que sea. Cuando tú le llenas esas necesidades materiales, pero no estás llenando las necesidades que Dios quiere que realmente llenes, causas enojo en tus hijos, causas irrespeto. Simplemente no eres confiable como padre. Eres confiable para obtener lo que quiero, pero no eres confiable para, papi, dame un consejo, tengo este problema. Definitivamente tu hijo no va a tener la confianza en hablarte de sus problemas. Así que como padres tenemos las siguientes responsabilidades y quiero que las puedas anotar y lo que yo hice fue que las puse personales. Tengo la responsabilidad de ser ejemplo. Yo tengo la responsabilidad de ser ejemplo. No es mi esposa, no es el profesor, no. Yo, cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, de lo que hacemos, de lo que decimos. Es nuestra responsabilidad como padres ser hombres de carácter, hombres que a pesar de las presiones no nos dejamos influenciar, que a pesar de que tenemos un mundo en que lo negro es blanco, lo blanco es amarillo, lo rojo es violeta. Tú dices lo negro es negro, lo blanco es blanco, lo azul es azul, porque Dios lo dice así. No te amoldes al mundo, no te amoldes al mundo. Y eso requiere integridad. Para poder hacer eso necesitamos ser íntegros. Y quisiera que pudiéramos leer Proverbios 27, que dice, los justos caminan con integridad. Y dice, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que hemos sido justificados, los que Dios justificó a través del sacrificio de Jesucristo. Esos son los justos. Eso es una persona justa. Alguien que Jesucristo justificó delante de Dios, su Padre. Y dice, el justo camina con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Benditos son sus hijos. Y quisiera que pudiéramos ver un poco qué es integridad. Yo creo que muchos lo hemos escuchado, muchos sabemos la definición de integridad. Dice que es la capacidad que tiene de actuar en consecuencia con lo que se dice o lo que se considera que es correcto. Se considera íntegro a toda persona que es honesta, que posee firmeza en sus acciones. No es alguien que dice, nos vemos mañana, no, mejor pasado. Llega el día, te llamo mañana. No, es alguien que decide hacer lo correcto. Y ese solo es un ejemplo, pero pueden ser, tengo un dinero que no es mío y no lo tengo que tocar. O decido hoy dejar a esa mujer con que estoy ahora, que no es mi esposa, y decido tomar otro rumbo. O decido no abrir esa página pornográfica que va a ensuciar mi mente y que va a dañar mi familia. De nuevo, tomar la decisión de obedecer y amar al Señor es por fe, porque no es fácil amar y obedecer al Señor. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el que ama al Señor le obedece. El que ama al Señor le obedece. Y hace lo que Él te manda. No es fácil.
Lo he repetido 2 veces porque así es. La vida en el Señor no es fácil, pero es la mejor vida que podemos llevar, la mejor vida que podemos tener, porque nos llena de gozo, nos llena de paz. Y hay tantas cosas. Cuando somos ejemplos para nuestros hijos, aprendemos a pedir perdón. No sé cuántos aquí de ustedes le han dicho perdón a su hijo por algo que hicieron que fue un error. Pero conozco personas que dicen, ¿y yo por qué tengo que pedirle perdón a mi hijo si es mi hijo? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque es lo que agrada a Dios. Cuando tú vienes y le pides perdón a tus hijos, estás siendo humilde. Y la verdad es que cuando pienso en eso, solo recuerdo a mi papá. Mi papá fue la persona que yo le pude aprender eso. Y gracias a que mi papá un día y varias veces me pidió perdón. Pero hay muchos han escuchado mi historia, pero hubo una vez que mi papá me dio una voceada, me gritó, me dijo un montón de cosas por algo que yo había hecho. Y sí, tenía razón. Tenía razón para vocearme, tenía razón para gritarme, para hacerme muchas cosas. Pero él se dio cuenta. Alguien vino y se le acercó a él y le dijo, tienes que pedirle perdón a tu hijo. Y él inmediatamente, yo recuerdo al día siguiente me dijo, vamos a dar una vuelta. Me subí a su carro, yo estaba muy enojado con él, pero me subí a su carro por obediencia y él lo primero que me dijo es, hijo, te quiero pedir perdón por esta razón. Y empezó a decirme, ¿verdad? Yo sé que fallaste en esto, pero no era la manera correcta de decirte esto. Y te pido perdón por eso. Y para mí eso fue algo que quebrantó mi vida. Y todavía lo sigue haciendo. Y yo te digo a ti, no es tarde para que vayas donde tu hijo y pidas perdón por lo que le has hecho. Porque estoy seguro que muchos hijos hoy en día están heridos por algo que un padre le dijo, por algo que un padre hizo. Pero cuando te llenas de humildad, cuando conoces al Señor, el Señor te da la fortaleza para poder ir y humillarte y decirle, hijo, te pido perdón por lo que te hice. O a tu esposa, o a tu mamá, o a quien quiera que sea, Dios te capacita para poder hacerlo. Porque esa es su voluntad, ese es su deseo, que tú seas ejemplo. Así que aprende a pedir perdón. No pierdes nada, pero ganas mucho. Otra cosa que puedes hacer para ser de ejemplo es reunirte fielmente a la iglesia. No solo un domingo de vez en cuando, no solo cuando hay algo especial, no, decide cambiar tu manera de vivir. Deja el dominó a un lado, deja la bebida a un lado, busca al Señor. Búscalo. Y sirve en la iglesia, sirve a las personas, ayuda a los necesitados. Otra cosa importante que yo lo hago y lo aprendí fue a tomar notas. Cuando estoy en una reunión, cuando nuestro pastor está aquí enfrente y empieza a hablar, yo estoy tomando notas. Y no en un boletín, porque el boletín se pierde. Yo tengo una libreta, una mascota, y en ella escribo los puntos importantes, los versos y los reviso. Haz eso. Sé ejemplo para tus hijos. Pero más que escribir en una mascota, es que obedezcas eso que está ahí, que tomes la decisión de aplicarlo en tu vida. Porque si no, solo va a ser papel y tinta, nada más.
Y otra cosa es, comparte lo que sabes. Jesucristo murió por tus pecados en la cruz. Compártelo con otras personas. Háblales de Jesús. Ahora, les pregunto hoy, padres, ¿cuánto tiempo estás dedicando a tu hijo hoy? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu hijo? ¿Estás pasando tiempo con él? ¿Lo conoces? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabes lo que no le gusta? ¿Oras con tu hijo? ¿Estás invirtiendo tiempo de calidad con tu hijo? ¿Estás invirtiendo tiempo de calidad con tu cónyuge, con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que leíste una Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste con tus hijos una Biblia? ¿O leíste la Biblia? Y hay tantos ejemplos y puedo seguir, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar a la segunda, y es que yo tengo la responsabilidad de dirigir a mi hijo. Tenemos la responsabilidad de dirigir a nuestros hijos. Somos responsables de instruir a nuestros hijos, darles dirección. Instrucción significa darles dirección. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que pensar en su futuro. Tenemos que pensar en su futuro. Vivimos en una sociedad que nuestros hijos, nuestra familia es enemiga de nuestros hijos, es enemiga de nuestra familia. El mundo quiere destruir el matrimonio, el mundo quiere destruir a nuestros hijos. Y te voy a decir algo. Si tú no tomas el tiempo de instruir a tu hijo, no te tomas el tiempo de instruir a tu hijo, cuando salga de la casa, ese hijo va a correr un gran riesgo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Y yo sé que muchos han leído este proverbio. Saben, mucho. Yo puedo pedirles que levanten la mano. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado este proverbio. Ahora, si yo les digo, ¿cuántos de ustedes están aplicando ese proverbio en sus hijos? ¿Cuántos de ustedes están haciendo lo que este proverbio dice? Y no quiero que levantes la mano, pero quiero que reacciones, quiero que medites. Dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Instrucción, instruir, guíalo por el lugar, por la senda que Dios quiere que él vaya. Porque cuando tú ya no estés, él va a tener el valor de decirle no a las drogas, no al sexo fuera del matrimonio, no a tantas cosas que el mundo ofrece. Porque tú te tomaste el tiempo de instruirlo, de guiarlo, con tu ejemplo, con todo el que Dios te ha capacitado para hacer. Pero como les decía al principio, si tú no conoces a Dios, si tú no has depositado tu confianza en Jesucristo, esto te va a rebotar, te va a pasar por un oído y te va a salir por el otro, porque esto es espiritual. Entender la palabra de Dios es espiritual, no es algo que tú lo vas a lograr por ti mismo, es a través del Espíritu Santo. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero los psicólogos dicen que no le tienes que pegar al niño. ¿Cómo es eso? Y dice, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y ese solo es un verso que yo escogí. Hay muchos más que hablan sobre la disciplina, pero ¿sabes qué? Cuando tú detienes el castigo a tu hijo, simplemente le estás diciendo, no me importa, haz lo que tú quieras. No me importa. Pero yo amo a mi hijo. Pero tu hijo hace lo que quiere, cuando quiere, en el momento que quiere, a la hora que él quiere. Y no tiene alguien que le diga, hey, eso no es correcto. No lo hagas.
Porque entonces lo que estás criando no es un hijo, es un maleante. Es alguien que la sociedad va a venir y va a tener problemas con la sociedad. Pero es que el psicólogo me dijo que lo va a dañar. Mi pregunta es, ¿le vas a creer al psicólogo o vas a creer lo que la Biblia te dice? Ahora bien, con esto te quiero ser muy claro. Muchos de nosotros confundimos el hecho de golpear a nuestro hijo, de vocear a nuestro hijo, de gritarle, de decirle cosas hirientes delante de quien sea, a la hora que sea, en cualquier momento. Y eso no agrada a Dios. Cuando tú corriges a tu hijo es en privado. Cuando tú corriges a tu hijo, dice la Biblia que es con vara, no es con tu mano, no es con tu pie, no es con ninguna parte de tu cuerpo, porque tu cuerpo, tus manos fueron hechas para acariciar a tu hijo. Y cuando tú vienes y le das una bofetada en la cara, le estás diciendo, no te quiero. Conozco la historia de una persona que le daba bofetadas a su hijo y un día se dio cuenta que cuando se acercaba porque quería acariciar a su hijo retrocedió con un horror. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si le vas a dar con una vara. Dice, la vara no lo va a matar. Es cierto, la vara duele, porque el castigo, la corrección, duele. Pero no le va a pasar nada más si lo haces de la manera correcta, como Dios te dice que lo hagas. No es en público, no es para humillarlo, es para ver el futuro, para pensar en el futuro de tu hijo, por amor a tu hijo. Así que dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No, es que está muy pequeño. No, es que no hay nada. ¿Le crees a la palabra de Dios o no le crees a la palabra de Dios? Ah, no, cuando esté más grandecito yo lo voy a corregir. Si tú no lo corriges en el momento justo, en el momento apropiado, ese hijo va a costarte hacerlo. Nuestros hijos necesitan dirección y corrección. ¿Saben cómo? ¿Saben hasta con qué? Hasta con su manera de vestir. Nuestros hijos necesitan que tú, como padre, estés pendiente de su manera de vestir. Cómo tu hijo se está vistiendo hoy. Aunque no lo creas, grandemente el vestir influencia grandemente su manera de actuar. Tú me vas a decir, no, Leo, no, eso no creo que sea cierto. Yo te lo digo, así es. La manera de vestir de tus hijos va a influenciar su manera de actuar. Y si tú no estás corrigiendo eso, no me vayas a decir a mí después que, ay, ¿cómo hago con mi hijo que está así? Tuviste la oportunidad de hacerlo en el tiempo que lo vistes. Porque ninguno de ustedes me va a decir que no sabe cómo está vistiendo su hijo. Ninguno de ustedes me va a decir que no sabe que su hijo anda vestida de esta forma. Está al frente de tus ojos y no le dices nada por temor a que se enoje contigo, a temor a que te deje de hablar, a temor a que se haga lo que sea. Pero no tienes temor a Dios, no tienes temor de obedecer lo que Dios te dice. Y quisiera que pudiéramos leer esto en 1 Samuel 3, 11, 13. Este es Samuel, Dios le habla a Samuel, prácticamente Samuel era un jovencito y Dios empezó a hablarle, ¿verdad? Y empezó a llamarlo y él no entendía. Pero al final Elí, el sacerdote que lo estaba criando, le dijo, cuando venga el Señor, dile aquí estoy. ¿Para qué me necesitas, Señor? ¿En qué te puedo servir? Y entonces Dios le dijo,
voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblarán de miedo. Y dice, cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlo. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. En otras versiones dice, y Elí no hizo nada para estorbarlo. Mi pregunta para ti, padre, hoy es, ¿qué estás haciendo para estorbar a tu hijo? ¿Qué estás haciendo para estorbar a tu hija? Tienes que cuidar la manera en cómo tu hija viste y aún la manera en cómo tu hijo viste. El mundo desea destruir a tus hijos. La moda, el K-pop que está tan de moda, no sé qué otras cosas están ahí. Quieren influenciar a tu hijo. No, pero es que esa es la moda, papi. Y tú te vas a quedar, sí, es cierto, es la moda. O sea, abre tus ojos. Date cuenta que el mundo quiere destruir a tus hijos. Date cuenta que el mundo quiere acabar con la familia. Y nosotros somos los responsables delante de Dios. Tú y yo, Padre, que estamos hoy aquí, somos los responsables. Somos los responsables delante de Dios. El otro día pasó algo muy interesante con uno de mis hijos y con mi esposa lo llamamos a nuestra habitación y en primer lugar yo tuve que pedirle perdón a mi hijo. Y le pedí perdón, ¿saben por qué? Porque yo no actué en el momento que tenía que hacerlo. No le di disciplina que necesitaba en el momento que tenía que hacerlo. ¿Saben cuánto tiempo pasó? Una semana. Y yo dije, no puede ser que yo esté no amando a mi hijo. No puede ser que yo esté dejando que Satanás me meta temor. Y decidí inmediatamente que el Señor me puso eso en mi corazón. Llamé a mi hijo y le dije, ok, vamos a hablar. Le pedí perdón, le dije, mira, te pido perdón porque yo no hice esto. Tú tuviste esta actitud y esta actitud y esta actitud. Ahora yo te voy a dar disciplina porque esa actitud no es correcta, no es lo que agrada a Dios. Y le dije, le hice saber de que cuando él a su mamá o a mí nos falta el respeto, a quien le está faltando respeto es a Dios. La verdad, a mí no me interesa que me respete, pero que respete a Dios. Y cuando yo vengo y obedezco a Dios, cuando yo vengo y quiero hacer la voluntad de Dios, y mi hijo me desobedece o me desafía, directamente está desafiando a Dios, directamente está siendo alguien que desobedece a Dios, que no ama a Dios. Así que con esto lo que quiero decirles, hermanos, es que, y padres que están aquí, es que no es tarde para que tú disciplines a tu hijo, no es tarde para que corrijas a tu hijo, no es tarde para que tú encamines a tu hijo por el camino correcto. No es tarde. Prefiero, como dice, no sé si ustedes han escuchado ese dicho, aquí es muy común, que dice, es mejor llegar tarde que nunca. Yo te diría, mejor es, empieza a corregir a tu hijo, empieza a disciplinar a tu hijo hoy, porque mañana va a ser el llorar. ¿Por qué no lo hice a tiempo? ¿Por qué no lo hice cuando tenía que hacerlo? Y entonces vas a venir y vas a decirle, Dios, ¿por qué permitiste que mi hijo hiciera esto? Cuando la responsabilidad es tuya, cuando la responsabilidad es mía. No metas a Dios en eso. Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. Dios ya lo dijo, ya lo tiene en su palabra. Pero tienes que tomar la decisión de obedecerla. Tienes que tomar la decisión de hacer la realidad en tu vida. Si no, solo es tinta y papel.
nuevamente lo digo. Es en tu corazón, es en tu actitud el deseo de obedecer al Señor. Para finalizar, tengo todavía la última, que dice, tengo la responsabilidad de enseñar a honrar y obedecer a Dios. Leo, pero esto parece repetitivo. Y te lo repito y te lo repito y te lo vuelvo a repetir. Necesitamos tomar nuestro papel, necesitamos asumir nuestra responsabilidad como padres. Es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos en el camino correcto. Nuestros hijos hoy necesitan aprender a obedecer y darse cuenta que cuando desobedecen a Dios, cuando nos desobedecen a nosotros, están desobedeciendo directamente al Padre. Y este verso es para los padres. Deuteronomio 6, 5, 9 dice, y comienza, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué no empieza primero con, y estas palabras que yo te mando? ¿Saben por qué? Porque el deseo de Dios es que tú tomes la decisión de obedecerle, de amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo amar a mi hijo si no estoy amando a Dios. No lo puedo hacer. No puedo obedecer. No puedo hacer que mi hijo obedezca si no estoy obedeciendo a Dios. No puedo exigirle a mi hijo que sea alguien bueno, que sea alguien que haga las cosas bien, que haga las cosas con excelencia, si yo no estoy siendo ejemplo para él. Si yo no le estoy enseñando, no con mi boca, con mis acciones, con lo que yo hago. Y continúa y dice, vamos a volverlo a leer, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Prácticamente en cualquier lugar que tú estés, donde andes, al acostarte, al levantarte, habla de eso a tus hijos. Ora con tus hijos, lee la palabra. Estamos en un mundo de nuevo que quiere destruir nuestros hijos, quiere destruir la familia. No lo permitas, no lo dejes. Busca amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entrégale tu vida al Señor. Mañana no está asegurado. Tu mañana puede ser hoy. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde vas a ir el día que te mueras? Así que hazte esa pregunta. Pregúntate, ¿dónde voy a ir el día que muera? ¿Será que si yo muero hoy voy al cielo o voy al infierno? Para reflexionar, nuestros hijos necesitan de nosotros. Nuestros hijos necesitan que tomemos decisiones. Nuestros hijos necesitan que obedezcamos a Dios. Nuestros hijos necesitan hombres de valor. Nuestros hijos necesitan hombres que se paren firmes y que le digan no a las presiones del mundo. Y quiero dejarlos con este verso, dice Proverbios 3, 5, 7, dice,
Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y no se queda solo en eso. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y dice, más bien teme al Señor y huye del mal. Hoy leí 3 versos que hablan sobre el temor al Señor. Y el deseo de Dios es que tú temas al Señor en obediencia, en acción. No te dejes engañar por el maligno. Él quiere destruir a tu familia, a tus hijos. Quiere destruirte a ti. No lo permitas. No te apoyes en tu propia prudencia. No lo hagas. No creas lo que dicen los psicólogos o los motivadores. Cree lo que dice la palabra de Dios. Porque esa es la palabra de Dios. Señor, gracias por este día. Gracias por los hombres que están aquí. Gracias por cada uno de ellos. Señor, te pido, Padre, porque tú puedas hablarles, Señor. Tú puedas hacer grandes cosas en su vida. Que los hombres que están hoy aquí, las personas, las mujeres que están acá, puedan salir con un deseo genuino de obedecerte, un deseo deseoso de conocerte. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes a nosotros. Ayúdanos a mantenernos buscándote, deseando conocer más y más de ti, Señor. Te lo pido, por favor, Señor. Te lo ruego. Háblanos. Guíanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.